Buenas tardes, Hola, profe. ¿cómo andan? ¿Me pueden escuchar y ver bien? Sí, Bueno, muy bien. En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad temática vinculada con una de las causales de exclusión de la antijuricidad, una causa de justificación, que es la legítima defensa. ¿Están para empezar? sí, Bien. Bueno, nuevamente es importante repasar la estructura de la teoría analítica del delito para tener claro en qué nivel sistemático nos estamos ubicando al desarrollar el tema de hoy. Como bien hemos analizado hasta aquí, el concepto de delito implica la acreditación de un comportamiento típico, antijurídico y culpable, y también tenemos claro que el concepto de injusto abarca los elementos del comportamiento humano típico y antijurídico. La antijuridicidad, que es el nivel analítico en el que se sitúa el tema de hoy, por lo tanto, es un elemento que integra tanto el concepto de delito como, obviamente, el concepto de injusto penal. Sistemáticamente, sin que exista antijuridicidad, no va a haber injusto. Sistemáticamente, sin que exista antijuridicidad, al no haber injusto, no habrá participación punible, porque como ustedes bien saben, en el ámbito de la teoría de la autoría y la participación, en virtud de la teoría de la accesoriedad limitada, el aporte de los partícipes solo es penalmente relevante, es decir, solamente es punible en tanto y en cuanto el hecho principal al que efectúa su aporte el partícipe tiene que haber al menos alcanzado el grado equivalente al del injusto penal. Es decir, el hecho principal tiene que ser un comportamiento típico antijurídico por parte del autor de ese hecho principal. Si el hecho que realiza el autor no reviste el carácter de antijurídico y por tanto no hay injusto penal, los aportes de los partícipes también pasan a resultar ser penalmente irrelevantes, porque no tiene un hecho principal en relación al cual poder considerarse accesorio ese aporte del partícipe. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta los efectos jurídicos que implica afirmar que un hecho no es antijurídico. En otras palabras, y yendo específicamente a la relación directa con el tema de hoy, cuando un sujeto actúa al amparo de una causa de justificación, su hecho no va a ser antijurídico, su hecho no va a ser un injusto penal. Y cualquier aporte de un partícipe, en principio, por regla general, será penalmente irrelevante. En el ámbito del derecho penal argentino, tanto las causales que excluyen la acción como las que excluyen la antijuridicidad, como las que excluyen la culpabilidad, mayoritariamente se encuentran contempladas de un modo, si se quiere, anárquico, de un modo desordenado, mezcladas, fundamentalmente en el contenido del artículo 34 del Código Penal. Allí tenemos
la gran mayoría de las causas de justificación que provienen del derecho penal contempladas y previstas en esa norma. Recordemos también que la antijuridicidad implica una contradicción entre el comportamiento típico y todo el orden jurídico. Con esto último queremos significar y recordar que existen causas de justificación que provienen del ámbito del derecho civil y que no están contempladas específicamente en nuestro Código Penal, como por ejemplo el derecho de retención. Lo cierto es que en el artículo 34 están contenidos casi todos los supuestos de causas de justificación, cuya fuente legal proviene del propio derecho penal. La legítima defensa justamente se encuentra contemplada en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal. Esta norma estipula que no son punibles el que obra en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento, habitado o de sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. Y el inciso séptimo, que es la legítima defensa de terceros, establece que no son punibles el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro siempre que concurran las circunstancias A y B del inciso anterior, esto es, agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y en caso de haber precedido provocación suficiente por parte de participado en ella el tercero defensor. Entonces, la norma es bastante clara y explícita. En primer lugar, tiene que existir una agresión ilegítima en contra del sujeto que va a ejercer la legítima defensa. El concepto de ilegitimidad de la agresión es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque significa que la agresión no tiene que tener ninguna fuente ni fáctica ni jurídica que la torne legítima. Ese agresor no tiene que estar atacando porque previamente fue agredido, porque si no posiblemente se estaría defendiendo. Por eso el tercer requisito, el inciso C, nos habla de falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Si el que se defiende genera la situación para que el sujeto lo agreda, habrá provocado una situación que excluye poder ser contemplada su conducta como un ejercicio al amparo de la legítima defensa. La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla es un elemento casuístico porque depende de las circunstancias concretas y del contexto concreto del hecho. Y los datos determinantes, en orden a definir esta cuestión, pasan por tomar en cuenta cómo es la agresión que sufre la víctima.
si el agresor está armado o si el agresor está desarmado, si la agresión es individual o es grupal, es decir, una serie de datos y circunstancias que tienen que someterse a una valoración que pondere si la reacción defensiva del sujeto es racional. Si no lo es, posiblemente la situación decante en la circunstancia que está prevista en el artículo siguiente, que es el artículo 35 del Código Penal, que luego lo vamos a ver. Es decir, lo que se denomina un exceso en la legítima defensa. El inciso 6, en su parte final, contempla situaciones específicas que son presunciones de iure por parte del legislador, que las considera como situaciones de legítima defensa. Es decir, si un sujeto descubre que durante la noche alguien escala o fractura los cercados o paredes del domicilio de su casa, vamos a partir de un presupuesto legal que es considerar esa situación como una situación que habilita el ejercicio de la legítima defensa. Por supuesto que tienen que tener claro que se tiene que tratar de una casa o departamento habitado. Lo mismo sucede si un extraño ya ha ingresado dentro de su hogar y se resiste a irse porque lo que quiere es agredir al titular del. Lo que quiero remarcar, todas estas situaciones que parten de una presunción de iure siguen estando exigiendo como requisito lo que está establecido en los incisos A, B y C. Fundamentalmente los incisos B y C. La agresión ilegítima ya se da por presupuesta en virtud de las situaciones que describe el legislador al final de este artículo, pero siguen siendo requisitos para admitir que el sujeto ejerce la legítima defensa, que lo haga a través de un medio empleado que para impedirlo o repelerlo surja de una necesidad racional de hacerlo. Porque la racionalidad de la defensa no se limita al medio utilizado, sino también a la necesidad de recurrir a la defensa, ejerciendo la violencia contra el agresor, en tanto y en cuanto si existe una alternativa para poder neutralizar esa agresión ilegítima que no haga necesario una reacción de defensa violenta, entonces eso también formará parte del análisis acerca de la necesidad racional de ejercer la legítima defensa para impedir o repeler la agresión. El inciso séptimo. Sí. ¿Me puedo hacer una consulta? Claro. El tema de la necesidad racional también se relaciona con que la respuesta, digamos, sea medida la legítima defensa, digamos que, no sé, si te amenazan con un arma de fuego, no, perdón, si te amenazan con un arma blanca, no puedes responder con un arma de fuego, algo así, ¿puede ser? Bueno, claro, sí, hay circunstancias fácticas que hacen a la valoración de la necesidad racional que incluyen valorar esas circunstancias
que usted menciona. Lo que tienen que ir también sabiendo es que cuando eventualmente sucede un exceso del que me plantean en la pregunta, puede ser que esa situación no encuadre en una legítima defensa porque hubo un exceso, pero sí en el artículo 35 del Código Penal. Que ahora, en breve, vamos a pasar a analizar en qué consiste el exceso en la legítima defensa y la diferencia entre un exceso extensivo y un exceso intensivo en el ejercicio de la legítima defensa. El inciso séptimo permite la legítima defensa de tercero, es decir, un sujeto que no es el agredido, al observar que otro sujeto es víctima de una agresión ilegítima en su persona o en sus derechos, está habilitado a intervenir nuevamente. Todos los requisitos del inciso B y del inciso C de ese inciso sexto del artículo 34 siguen siendo exigibles. Es decir, el tercero que interviene en la legítima defensa tiene que hacerlo mediante una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y, como explícitamente aclara el inciso séptimo, tiene que haber sido totalmente ajeno a la provocación. Ese tercero no tiene que haber provocado al agresor, ni tiene que haber participado en ninguna agresión hacia esa persona. Por más que el agredido lo haya provocado, si el tercero no participó en ella, está habilitado a intervenir en legítima defensa. Ahora bien, este permiso legal para defenderse, porque en definitiva la legítima defensa es un permiso legal excepcional para defenderse, no es ilimitado, sino que encuentra límites que tienen que ver tanto con la racionalidad, límites cualitativos en el modo de ejercer la legítima defensa, como también encuentra límites temporales respecto de la agresión que genera o motiva la reacción defensiva. Cuando el agresor cesó en la agresión ilegítima y la persona, a pesar de eso, continúa ejerciendo actos violentos en defensa propia, incurre en un exceso extensivo de la legítima defensa. Lo voy a repetir. Cuando el agresor cesó su conducta de agresión ilegítima y a pesar de eso el agredido continúa con su acto de defensa en contra del agresor, incurre en un exceso extensivo de la legítima defensa. Mientras que, si el agresor continúa con su agresión ilegítima, pero a través de un medio menos lesivo, menos violento,
y el agredido continúa reaccionando con la misma intensidad con la que reaccionó frente a la agresión ilegítima inicial más violenta, y continúa ejerciendo su defensa a través de un medio claramente desproporcionado, porque la agresión ha disminuido notablemente, la agresión ilegítima ha disminuido notablemente, puede concurrir un exceso intensivo. Un exceso intensivo implica un exceso en la intensidad con el que se ejerce la defensa por parte del agredido. De un modo ya para entonces marcadamente desproporcionado, si quiere, marcadamente irracional con la necesidad de la agresión que ha mermado o ha disminuido. Ambos casos ambos supuestos ingresan dentro de las previsiones del artículo 35 del Código Penal. El Código Penal, en ese artículo, establece que el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasaría si el sujeto no puede hacer uso de ese permiso legal por una incapacidad psíquica? O sea, si se excede, pero no tiene que ver con su acción en sí misma, sino con su incapacidad para ejercer ese permiso legal de una forma limitada. Bien. Vamos a contestar esta pregunta en función de cuál es la solución que establece el artículo 35. Como acabo de leer, el artículo 35 en este punto le busca una solución punitiva equivalente a la figura del delito de culpa o imprudencia, es decir, un delito culposo. Que eventualmente la conducta del autor que incurre en este exceso. Entonces, si en este exceso uno lastima al agresor, bueno, habrá un delito de lesiones culposas. Si uno en este exceso mata al agresor, habrá un delito de homicidio culposo o imprudente. ¿Hasta acá lo entienden? Sí, sí. Bien, entonces lo primero que tenemos que comprender es que de algún modo la justificación de esta solución legal radica en que en estas circunstancias, en estas situaciones, los hechos cometidos por el agredido en exceso de su ejercicio de la causa de justificación, la legítima defensa, contienen un menor grado de injusto que aquellos hechos o acciones que desde un origen ya comienzan siendo antijurídicos. Porque en estos excesos la conducta inicialmente está amparada por la causa de justificación y a partir del momento en el que incurre en el exceso se torna ilegítima. Entonces, esta situación es la que de algún modo explica y le da razonabilidad a la solución punitiva legal que establece que para estos casos se lo tiene que solucionar a través de la figura del delito culposo o imprudente correspondiente.
la justificación o la explicación es este menor contenido injusto de la conducta que comenzó siendo jurídica o amparada por una causa de justificación que recién después, a partir de la situación de exceso, se torna antijurídica. Ahora bien, respondiendo específicamente la consulta que me hicieron, se tiene que aplicar un razonamiento analítico que siga la estructura de la teoría del delito. Entonces, ese delito culposo tiene que ser típico, antijurídico y culpable para poder castigar al sujeto que incurre en ese exceso. Puede que ese exceso sea atípico. Ejemplo, si en el exceso de la legítima defensa quien se defiende comete daños, la conducta va a ser atípica porque no está previsto el delito de daños bajo la forma culposa en nuestro Código Penal argentino. Ahora, si comete un delito de lesiones o de homicidio, la figura culposa está prevista, entonces ese comportamiento será típico, será antijurídico porque, como hemos visto recién, excedió los límites de la causa de justificación, pero en el ejemplo que me estás preguntando puede concurrir una causa de inimputabilidad, ya sea por incapacidad psíquica permanente o un estado de emoción violenta que afecta la culpabilidad del sujeto al momento de defenderse y de incurrir en ese exceso. Por lo tanto, lo que quiero decir es que todos los elementos, niveles y requisitos de la teoría del delito tienen que estar satisfechos para que al sujeto se lo pueda castigar por el artículo 35. Si hay alguna Ahí ya no circunstancia... se resolvería en la antijuridicidad, sino en la culpabilidad. Exactamente. Exactamente. Ya sea que la incapacidad sea por una enfermedad psíquica o por una circunstancia específica, como puede ser un estado de emoción violenta. Se soluciona en el nivel de la culpabilidad en relación al sujeto que incurre en el exceso en su legítima defensa. ¿Me pudieron escuchar? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Esto último que acabamos de ver es muy importante porque si se soluciona en la culpabilidad, el injusto permanece intacto y quienes hayan participado en el exceso de ser punibles, porque la circunstancia que excluye la culpabilidad es un nivel inherente exclusivamente al sujeto responsable y el injusto permanece intacto. Por lo tanto, el aporte de los partícipes es penalmente relevante. Pero puede ser que alguno de los partícipes sí haya utilizado ese permiso legal de forma adecuada, ¿no? Puede que sí, pero el ejemplo mío iba a la circunstancia de que hay un partícipe que interviene en el momento del exceso en el que incurre quien se defiende, puede llegar a ser penalmente relevante. Tengo una duda. ¿Sí? Si ese exceso vendría a ser como delito culposo, Sí. ¿podría haber participación en el delito culposo? No, y estaba esperando que alguien se diera cuenta. Exactamente. La teoría de la autoría y la participación, por lo menos la teoría dominante, implica que ese aporte sea doloso respecto de un hecho doloso.
Por lo tanto, como la solución desde el punto de vista de la punibilidad que brinda el legislador es considerarlo como un delito culposo o imprudente, los partícipes, en principio, no serían punibles porque su aporte no se hace en el marco de un comportamiento doloso por parte del autor principal. Genial, gracias. Lo que pasa es que tenemos que tener claro lo siguiente. Es como que la solución punitiva considera esa situación como de un delito culposo. Pero lo cierto es que el sujeto está actuando con un dolo de defenderse. Solo que el dolo del autor está enfocado en ejercer su defensa y no está dirigido autónomamente a cometer un delito de lesiones o de homicidio. Por eso es que la solución del legislador es admisible. Porque por supuesto que el sujeto tiene dolo de defenderse, pero no tiene dolo de matar, sino que la muerte del agresor es una consecuencia del dolo de defenderse con el que actúa el sujeto y que puede incurrir en un exceso cuya solución es considerar ese exceso como un supuesto de delito culposo o imprudente, porque en el marco de la intención de defenderse se excede y comete un delito de lesiones o de homicidio, según sea el caso. O sea, omite un deber de cuidado en la esfera de la legítima defensa. Se perdió la señal, omite No. y ahí se me perdió la señal. Omite un deber de cuidado en la esfera de la legítima defensa, por eso es culposo. Pero Sí. en sí, no sé. En sí, inicialmente habría un dolo. Claro, lo que pasa es que el dolo está orientado a defenderse, digamos, la carga subjetiva del autor es defenderse de la agresión ilegítima. La carga subjetiva dolosa del autor no es voy a matar o voy a lesionar, sino es me voy a defender. Esa lesión o ese homicidio no es tal si se produce dentro del marco racional de la legítima defensa. Si excede ese marco racional y si ese exceso es intensivo o extensivo, ese exceso el legislador lo considera como que se cometió infringiendo la diligencia o la prudencia en el ejercicio de la defensa frente a una agresión ilegítima. Y por eso lo trata como un delito culposo. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? No entendí entonces qué pasaría en el supuesto del artículo 35 en caso de exceso con los partícipes. Porque si se toma como un delito culposo, entonces sería penalmente irrelevante la conducta. Sí. Ah, ok. Exactamente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a dejar acá porque tengo que seguir con el juicio oral en el que estaba y el tema asignado que tenía era justamente legítima defensa y exceso en la legítima defensa. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao, Luego. gracias.